En el programa anterior. De dar sorpresas, Comayagua es una ciudad colonial por excelencia. Comayagua tiene una tradición en historia prehispánica, colonial, republicana. Es como de esos lugares, de esos departamentos que pues, nos cuentan mucho la historia de Honduras. No podemos hablar de la historia de Honduras sin mencionar lo que es Comayagua. Y dentro de todo esto, maestro Portillo, se podría decir que, pues, que Comayagua en la época, sobre todo en la época colonial, fue como el eje central de todo el engranaje administrativo. Bueno, recordemos que Comayagua es por decirlo así, la ciudad que... Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy vamos a hablar de un tema, realmente sería como una especie de continuación de el tema anterior que hablamos acerca de la geografía histórica de Comayagua. Lo vimos tan importante, nos solicitaron y creemos conveniente, y aparte de eso, pues nos aceptó la invitación el licenciado Denis Portillo. Vamos a hablar acerca de la geografía histórica de Omoa, que es algo que tiene mucho que ver con esa gran depresión transversal, ese gran proyecto en esta zona, esa unión del Océano Pacífico con el Atlántico. Y hemos invitado pues, al licenciado Denis Portillo. Licenciado, gracias por estar con nosotros por acá en el programa ¿Qué pasó entonces? Al igual también quiero decirles que el licenciado Denis Portillo, para quienes no lo conocen, es licenciado en Historia, actualmente docente universitario de la clase de Historia de Honduras en la Universidad de CEUTEC. Al igual también labora como investigador histórico en la unidad de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Como verán, está totalmente involucrado en el campo de la ciencia histórica y también de la investigación. Siempre iniciamos hablando en nuestros programas, para las personas que nos miran, esa relación de lo que es geografía y lo que es historia. Pero también otro tema o una palabra que casi no la conocemos o no la usamos, que es el término de toponimias. ¿Qué tiene que ver con toponimias? ¿A qué se refiere cuando hablamos de toponimias? Bueno, primero, Arnulfo, gracias nuevamente. Les agradezco mucho que me hayan invitado para continuar con esta serie, porque incluso desde el programa anterior, que fue con Comayagua, hay uno también anterior que fue sobre Choluteca, y es así como una especie de serie de 3 programas que hemos grabado con respecto a lo que es la geografía histórica en nuestro país. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, la toponimia es básicamente la ciencia encargada de estudiar el origen de los nombres originarios. Como el caso de Honduras, por ejemplo, que es una discusión bastante interesante, donde viene el nombre de Honduras. Algunos dicen que de Guaymura, otros dicen que de Untula, y algunas por ahí que dicen que viene de la palabra Honduras. Entonces la toponimia se encarga de estudiar ese origen, de dónde vienen los nombres originarios, de las zonas, de los lugares, porque tiene que ser nombre de un lugar. Con respecto a Omoa, porque si vamos a hablar de la geografía histórica de la bahía de Omoa, pues el nombre, como bien lo vemos escrito ahí, se considera que no hay ninguna duda que es de origen indígena. Algunos dicen que es de Tahuaco, otros dicen que es Pech, incluso hay algunos que dicen que es maya el nombre. En todo caso, si uno viene y compara el nombre de Omoa con otros nombres de la zona indígenas como Bijao, Baracoa, Tencoa, Tocoa, ven que son nombres que tienen una raíz indígena parecida. Yohoa incluso, puede pensar uno en el lago de Yohoa también. Se considera que más que todo es maya, pero siempre también algunos dicen que es Pech. No está con claridad de dónde viene el nombre, pero sí, la toponimia nos dice que es de origen indígena, no hay ninguna duda. Y recordemos lo que hemos ya hablado en programas anteriores, en donde los españoles, cuando vienen aquí a la zona, aunque tienen toda una estructura para sus nombres, dejan siempre el nombre indígena para identificar la zona que ellos están conquistando también. Y en el caso de la bahía de Omoa, pues no fue la excepción. Claro. Y como tampoco fue casualidad el que los españoles pues llegaran a la zona. Hay que entender que Omoa, lo que es toda la bahía de Omoa, al hablar de bahía no solo es la parte marítima, sino también toda la zona interna de lo que es, donde está actualmente lo que es Puerto Cortés precisamente, y también está Omoa. Hay que entender que desde la época precolombina también era una zona muy importante, era una zona donde había mucha actividad económica. Y como bien ya les he dicho, los españoles podían decir muchas cosas, pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Y una de las virtudes que los españoles llegaron a tener cuando vinieron aquí a América
fue que ellos, cuando realizaban una conquista y lograban ya entablar conversaciones o comunicarse con los indígenas de la zona, ellos aprovecharon el conocimiento que los indígenas tenían de las zonas que ellos estaban habitando. Y es por esa razón de que muchos de los caminos o muchas de las zonas que los indígenas ya conocían son los que los españoles posteriormente habitaron y fundaron ahí sus ciudades. El valle de Comayagua, seguro, Alonso de Cáceres, los indígenas de la zona le informaron la existencia del mismo valle. Y la zona de Omoa, cuando llegaron los primeros españoles, llegaron ahí, no fue por casualidad, ya tenían conocimiento de la existencia de esa bahía, que era un muy buen lugar para atracar, una buena zona para desembarcar. Entonces los españoles pues aprovechaban esa información ya existente con los indígenas para poder llegar y colonizar, primero conquistar y después colonizar las regiones que ellos necesitaban. Y también hay que destacar aquí el hecho de que el español que viene a estas tierras es de la parte sur de España. De hecho, sí, eran tanto andariegos, es decir, ellos eran más aventureros, andaban de un lugar al otro. Y ahora a estas tierras realmente quizás no fue nada nuevo. Nuevo fue el territorio en sí, la aventura, el hecho de llegar a conquistar, a dominar, a colonizar este territorio, pues fue diferente. Viendo los mapas, y usted pues nos ha traído muchos mapas aquí a nuestro programa, Centroamérica como tal obviamente ha ido evolucionando y los mapas también evolucionan conforme al tiempo, a la tecnología, etc. Viendo este mapa de Centroamérica. Ok, y usted ya lo mencionaba, licenciado. Los españoles cuando vinieron aquí eran aventureros, definitivamente, no podemos negarlo porque para venir aquí se necesita tener un espíritu de aventura. Pero recordemos que las principales razones por las cuales los españoles vinieron a esta zona, según su visión, era encontrar y llegar a Asia. ¿Por qué? Porque estaban buscando nuevas rutas comerciales, estaban buscando comercio, metales preciosos y especias. ¿Por qué? Porque toda la ruta de Europa con el lejano oriente había sido cerrada por los turcos para ese momento, para el siglo XVI. Entonces, los españoles vienen con 11 barcas, hace toda esa empresa y llega a América. Okay. Al llegar a América, ¿qué es lo que estaban buscando ellos? Bueno, comercio, literalmente. O sea, zonas para comerciar. Es así entonces que cuando Omoa, incluso Omoa, la zona de Omoa, y este mapa es lo que trato de representar, con las flechas que vemos ahí, Omoa ya en la época precolombina, ya era una zona de punto comercial. Es más, Cristóbal Colón, cuando en su último viaje en 1502 y llega a la isla de Guanaja o Bonaca, como la llamó él, o Isla de los Pinos, que la bautizó, encuentra una canoa grande de 50 pies, creo que dice la medida, con varios indios que iban ahí, como lo llama él, con mucha mercancía ahí. Entonces indicaba que ya había un comercio, que eran comerciantes y que ese indígena estaba recorriendo toda la zona de lo que es la península de Yucatán, la costa norte de Honduras, para poder comerciar con el resto de los grupos indígenas que había en Centroamérica. Y Omoa era un punto, se sabe, de comercio donde entraban y salían productos del interior de Honduras y de la misma Guatemala. Entonces los españoles descubren eso y por eso, insisto, no es casualidad que ya cuando los españoles inician el proceso de conquista, llegan a esa zona de la bahía de Omoa. Y aquí quiero agregar algo interesante, que las primeras ciudades que fundan los españoles en Honduras son costeras. O sea, puertos. Viviendo, por ejemplo, en el caso de Cortés, Gil González Dávila, todos estos personajes, el Cristóbal de Olí, ¿qué tiene que ver en relación a lo que es? Bueno, precisamente estos 4 personajes que vemos aquí son los que tuvieron que ver de lleno con la conquista y colonización posterior de Honduras. El primero que llegó por orden de don Hernán Cortés, pero que lo traicionó precisamente, fue don Gil González Dávila, que él llega a la zona de Omoa, a la bahía de Omoa, y al llegar a la bahía de Omoa funda lo que vendría a ser la primera población española en Honduras, Puerto de Caballos. Él llega a la que se encuentra precisamente cerca de lo que actualmente es Puerto Cortés. No es Puerto Cortés ya es del siglo XIX, fundada por Medina, pero Puerto de Caballos vendría a ser la primera población española fundada por Gil González Dávila en Honduras. Luego llega Cristóbal de Olí también, capitán de Hernán Cortés. Estamos hablando de 1525.
Y viene Cristóbal de Olid, hace lo mismo, llega a la costa de Honduras y Cristóbal de Olid funda una población que también desapareció, llamado San Gil de Buenavista. Cerca de San Gil de Buenavista, o se cree que cerca de ahí fue donde fundaron posteriormente Trujillo, que fue el otro conquistador, que no está la imagen ahí porque no lo logré encontrar, que es Francisco de las Casas, también capitán de Hernán Cortés. Entonces, estos tres conquistadores que vemos ahí son los primeros en llegar a Honduras ahí en el siglo XVI, 1525, y son los primeros que realizan fundaciones. Cristóbal de Olid precisamente fundó el Triunfo de la Cruz. Entonces, esas son las primeras ciudades, y como bien decía el licenciado, son puertos. Todos son puertos, o sea, ellos necesitaban sitios de entrada al país. ¿Y por qué cada uno de ellos fundó uno independiente? Porque ellos necesitaban probar que quienes habían llegado primero a la zona eran ellos, y fundaban su propia población para justificar así su presencia. Recuerden que eran leyes de conquista, el que llegaba primero y se apropiaba de la zona era quien le pertenecía en algún momento. Y posteriormente llega Hernán Cortés, que es el que al final todos, quieras o no, estaban bajo el mando de él, y él llegó a ser el primer virrey de la Nueva España. Así es. El primer virrey. Luego, cuando los españoles ya se asientan en nuestras tierras, ya cuando los españoles logran tener posesión de nuestras tierras, y en el caso de Honduras, estamos hablando ya de 1550, 1560, ya el periodo de conquista como tal está terminando y está empezando el proceso de colonización, los españoles comienzan a ordenar las nuevas tierras conquistadas. Y es así que los españoles, toda la zona verde, color verde que vimos, se convierte en el virreinato de la Nueva España. Y como podemos ver, Honduras queda en ese virreinato. Es la zona entonces de la cual Honduras dependía en ese momento de una capitanía general, la capitanía general del virreinato de la Nueva España, y la Nueva España pues dependía de la corona española. Entonces este mapa es lo que está dando a entender dónde se ubicaba Honduras ya para finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII, cuando los españoles ya están estructurando su poder económico, militar y administrativo más que todo. Y todo esto se enlaza que recordemos que el Caribe fue una de las razones por las cuales los españoles como que se volvieron a fijar en Honduras, ¿no? Fue el punto estratégico, la zona de mayor movimiento comercial. Miremos a Honduras y vemos que Honduras tiene comunicación con todas las islas del Caribe directamente. Sí. No hay que dar ninguna vuelta, no hay que dar ninguna curva, como yo digo, sencillamente fundaban un puerto. Pensemos en Puerto Cabello, que estaba en la bahía de Omoa. De ese puerto podían salir directamente cualquiera de las ciudades españolas fundadas en el Caribe. Estamos hablando de La Habana en Cuba, estamos hablando de Santo Domingo en la isla La Española, estamos hablando de San Juan en Puerto Rico, incluso la isla de Jamaica, que durante los primeros 2 siglos más o menos pertenecía a España, de ahí los ingleses se la quitaron, hay una guerra que sostuvieron con ellos. Y la Florida también podemos observar ahí, era parte del Imperio Español. Entonces, si ven, Honduras tiene una posición estratégica que aún hoy la sigue manteniendo, por eso Honduras, quiera o no, tiene una posición privilegiada, la ubicación que actualmente ocupa. Tiene comunicación con toda la cuenca del Caribe, en forma directa, si quisieran. Así es. Y al igual también fue zona de pirata, ¿no? Es una zona de pirata, por eso mismo, ese interés comercial, esa posición geográfica que trajo lo que es la cuenca del Caribe, los españoles, si ustedes observan, todas sus plataformas de conquista, cuando llegaron aquí, partieron de las islas del Caribe para el continente americano. Honduras se convirtió como en la primera plataforma en ese momento territorial, ya de continente, dentro del continente, que le permitió dispersarse posteriormente. Entonces, si los españoles les atrajo eso, si los españoles les interesó esas tierras, definitivamente a otras potencias también, que potencias especialmente Inglaterra, también Francia anduvo por ahí y Holanda, pero Inglaterra fue el que más enfrentamientos tuvo con España por la posesión de todos esos territorios que España ya había descubierto. Entonces, y si hablamos de Inglaterra, no podemos dejar de hablar entonces de corsarios y piratas. Así que próximamente vamos a hablar de ese tema que es interesante, la piratería en el Caribe hondureño. Bueno, usted no nos cambie, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos hablando del tema de geografía histórica de Omoa. Y recuerden escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces _stve@telebasica.com, al igual también en las redes sociales, en Facebook como Suyapa TV Educativa, y para que estés pendiente de nosotros. Ya regresamos. Tenía que entregar a la potencia que le estaba pagando para que lo hiciera.
Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del tema de geografía histórica de Omoa. Y Omoa nos llama la atención porque también, maestro Denis Portillo, ahí tenemos una de las fortalezas, que vamos a hablar más adelante, una de las fortalezas más imponentes, más importantes de la época, de hecho de las más grandes en casi toda Centroamérica, podríamos decirlo. Y que eso le ubica a Honduras en lo que es el patrimonio en relación a las fortalezas construidas en la época de la colonia. Sí, esa importancia, como decía, que ya había adquirido para los españoles y para el mundo de la época, lo que era la cuenca del Caribe, lo que es llamado actualmente la cuenca del Caribe, y recordemos que los españoles, todo el producto, todo el oro, plata que sacaban de Honduras y de otras zonas, pasaba por las zonas de las islas del Caribe, llamó la atención precisamente de otras potencias, de potencias, ya decía, como Francia y especialmente Inglaterra. Como decía en el segmento anterior, eso, al hablar de ello, no podemos dejar de hablar de lo que son corsarios y piratas. Hagamos una diferencia entre corsario y pirata. Un corsario sí es un pirata, pero la diferencia es que este roba para un país, para una nación. Los corsarios ingleses firmaban un contrato de corso, que le llamaban, por medio del cual se comprometían a robar y darle lo que robado a la corona inglesa o francesa, depende con quién habían firmado eso. El pirata, como tal, sencillamente hacía lo mismo, nada más que para él. El pirata se robaba y se quedaba con lo que robaba, punto. El corsario no, se lo tenía que entregar a la potencia que le estaba pagando para que lo hiciera. Entonces la diferencia entre corsarios y piratas. Y ambos, tanto corsarios como piratas, hicieron sufrir mucho al comercio español porque durante todos finales del siglo XVI y gran parte del siglo XVII, atacaron todas las rutas comerciales españolas que iban de América para España. Por esa razón es que los españoles se vieron en la obligación, en la necesidad, de comenzar a fortificar muchas de sus rutas comerciales más importantes. No solo, o sea, los españoles tenían varias tácticas para poder luchar contra los españoles. Una de ellas eran las famosas armadas. Las armadas que acompañaban a los barcos comerciales, iban también barcos militares que los protegían y llegaban cada cierto tiempo a los puertos más importantes de España. Por ejemplo, en América, por ejemplo, estamos hablando de La Habana, estamos hablando también de Veracruz, en México, de Acapulco también. En el caso de Centroamérica, había unos barcos que llegaban cada cierto tiempo, que recorrían San Juan, Santo Domingo, llegaban a Santiago de Cuba, luego bajaban hacia Guatemala, y cuando iban a Guatemala, hacia la bahía de Omoa, pasaban por Omoa, que ya estaba en el pueblo de Omoa, Puerto Caballos y Omoa, luego Trujillo, y luego regresaban a La Habana y se regresaban para España. Esa era una ruta comercial. Debido a que esa ruta comercial era muy importante, insisto, por el oro que salía de ahí, especialmente de la zona de Tegucigalpa y alrededores, los españoles se vieron en la necesidad de fortificar esos lugares. ¿Por qué? Por ejemplo, Trujillo fue quemado muchas veces por los piratas y los corsarios. Entonces, es así que para el siglo XVIII ya se comienza a pensar en realizar fortificaciones en la costa hondureña. Y la primera fortificación se realizó en Trujillo. Estamos hablando de la fortaleza o el sitio fortificado de Santa Bárbara en Trujillo, que ahí la tenemos. Esa fue la primera. Luego, después de esa ya se comenzó a pensar en una fortaleza mucho más grande, más importante y sin temor a equivocarnos podemos decir que es la fortaleza más importante de Centroamérica, que es la de San Fernando de Omoa, precisamente en el puerto de Omoa, una fortaleza que se comenzó a construir a mediados del siglo XVIII. Y ese proyecto que usted mencionaba acerca del puerto de Caballos a Omoa, esa construcción en Omoa, pero ya viendo en las imágenes referentes a estos cañones que pertenecen a la fortaleza de Santa Bárbara, que originalmente no se llamó así, probablemente. No, desde 1573 ya se tiene la necesidad de pensar en fortificar la ciudad de Trujillo. Recordemos que actualmente es una de las más antiguas también de Honduras, el puerto de Trujillo, e incluso hay un grabado de esas épocas
donde aparece la fortaleza, que tiene razón. Es un poco diferente a la que conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque Trujillo estuvo abandonado durante muchísimos años, casi un siglo, si no me equivoco. Y luego se volvió a repoblar Trujillo y se reconstruyó la fortaleza y en realidad no es una fortaleza como tal, es un recinto fortificado. Un recinto. Ese sería el nombre correcto, un recinto fortificado que es algo más pequeño que una fortaleza. Y aquí, pues, ¿por qué se viaja a necesidad? Y aquí lo podemos ver. Aquí estamos viendo 3 de los personajes piratas más importantes de la época de la piratería en el Caribe. Estamos hablando a la izquierda del capitán Edward Law, que era norteamericano, por cierto, de las colonias inglesas en Norteamérica. A la derecha, arriba, podemos ver a Blackbeard, el famoso Edward Teach, Barba Negra. Barba Negra, que se hizo famoso ahorita por una película también que salió ahí, que es un personaje, ahí lo idealizaron un poco, pero sí existió. Edward Teach, incluso a los lados vemos que tiene como encendida, porque decían que él tenía la costumbre de incendiarse y ponerse fuego a sus bigotes o al cabello para dar mayor temor. Así es. Y abajo tenemos a esos 2 piratas anduvieron en el Caribe, se dice que estuvieron en la zona de Islas de la Bahía, que anduvieron ahí, pero eso lo podemos dejar para otra historia. Pero uno que sí llegó, incluso desembarcó en la zona de Honduras y atacó la fortaleza en algún momento, fue Francisco Lolonois, que era francés, conocido por los españoles como el Olonés. El Olonés, sí, se sabe, atacó la fortaleza de Omoa, causó bastantes daños a los españoles la anduvieron detrás de él mucho tiempo. Y esos son así, solo por mencionar 3 de los personajes más importantes de ese momento. Este mapa lo que podemos ver es el mismo mapa anterior que ya les había mostrado sobre las posesiones administrativas, como los españoles para el siglo XVI y XVII ya estaban estructurados. Las zonas rojas que vemos ahí son ya finales del siglo XVI y XVII, cuando los ingleses habían atacado en forma directa a España, habían tenido una guerra con los españoles, pero también sus corsarios habían también tenido mucho que ver en el hecho de quitarles 3 zonas muy importantes a los españoles en la cuenca del Caribe. Estamos hablando de Belice, La Mosquitia y Jamaica. Se dice que esa fue una puñalada en el corazón de las colonias españolas en el Caribe. O sea, si uno puede ver estratégicamente, los ingleses le quitaron sitios muy importantes por donde cruzaba la ruta comercial española en la cuenca del Caribe hacia Centroamérica. Estaban bien ubicados y los piratas, obviamente, si era posición inglesa, los corsarios estaban ahí también. Entonces de ahí salían para atacar la flota española y le hicieron mucho daño, y ahí es donde uno entiende por qué en la fortaleza está el recinto fortificado de Trujillo, la fortaleza de Omoa cerca de Belice, donde había zonas inglesas piratas ahí. Y eso solo es en Honduras, pero recordemos que en toda Centroamérica estaban las fortalezas en Panamá, había fortalezas en Guatemala también, Rico, y en Nicaragua, en Puerto Rico, una de las más grandes. Cuba también. La de Cuba era la principal, era el Morro, si no me acuerdo cómo le llaman, una fortaleza enorme, que eso les permitía, bueno, a los españoles luchar contra las invasiones de los piratas, más que todo. Y se fijan, así como los ingleses se apoderaron de esa zona estratégica, 3 puntos estratégicos en su ruta comercial, el hecho de la existencia de las fortalezas le permitía también tener ciertos presencia estratégica de militares también para combatir a los mismos piratas e ingleses. Y Omoa, ahí es donde radica la importancia de Omoa. Recuerden, Omoa ya desde la época precolombina era una zona de intercambio comercial que los españoles la siguieron utilizando. Interesante, ¿no? Omoa, o la fortaleza de Omoa, este sería el plano, la fortaleza. La fortaleza de Omoa tiene una historia muy interesante, porque los primeros planos de la fortaleza no es la fortaleza que conocemos actualmente. Sí. La fortaleza que conocemos nosotros actualmente es una fortaleza muy bella, por cierto, arquitectónicamente es una fortaleza muy bella, tiene forma de diamante, así se le llama. Pero lo llamativo es que esa fortaleza tiene la forma de diamante por necesidad económica, porque la primera fortaleza, el primer diseño era cuadrangular, era de 4 lados, como vemos en esta imagen, tenía 4 lados, sin embargo, por aspectos económicos era muy caro realizarlo, entonces decidieron hacerlo de esa forma. Este es el plano de Onofre Núñez, que es de 1725. Estaba en proyecto la fortaleza de construirse, era enorme. Abajo podemos ver la zona de la bahía de Omoa
y ahí la fortaleza era, según parece, o no sé si es que la estaban proyectando solamente por la forma, pero si es así como lo pretendían hacer, era prácticamente una ciudad amurallada lo que querían hacer, la fortaleza. Ese era el primer plano de la fortaleza. Estamos viendo la bahía de Omoa abajo, que actualmente uno la ve diferente. Si uno mira la bahía de Omoa desde arriba, y lo vamos a ver más adelante, es diferente. Los planos del siglo XVI muestran a una bahía incluso con una entrada de agua hacia tierra firme ahí, que les favorecía mucho a los barcos porque protegía de las tormentas. Y así, este es, insisto, el primer plano, el primer diseño de lo que iba a ser la fortaleza de San Fernando de Omoa. Porque incluso hay muchos imágenes, muchos dibujos que hacían que, o parecía como que el agua pegaba directamente en la fortaleza. Originalmente, y vamos a ver en algunos planos que el agua, la orilla, la fortaleza estaba construida en la orilla del mar y pegaba ahí directamente. Y eso lo vamos a explicar. Cortinas, la cortina, gracias. La cortina principal, el agua pegaba ahí en la zona de la playa. Y eso pues lo vamos a explicar y se va a entender posteriormente qué es lo que ha sucedido, porque la fortaleza cuando uno llega en la actualidad ha retrocedido. Y aquí pues vamos a hacerlo en el siguiente bloque. Vamos a una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos. De Honduras, entonces luego vino el aspecto de los piratas y todo eso. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la geografía histórica de Omoa. Creo que en este caso el licenciado Portillo, que habíamos hablado en el bloque anterior, es la importancia de Omoa en cuanto a lo que es la arquitectura, en cuanto a personajes que vinieron acá y también eso que comentamos acerca de que el agua se pegaba en las cortinas. Vamos a darle respuesta a todas esas interrogantes, pero hubo personajes importantes, hubo una serie de arquitectos que se movieron también y que vinieron a Omoa. O sea, Omoa no fue un lugar tan insignificante, fue un lugar estratégico. En las lecturas que hacemos nos habla de que cuando estaban construyendo la fortaleza, las personas que traían a esta construcción se quejaban constantemente porque había una gran cantidad de mosquitos en la época o en ese momento, y que muchos de estos eran prácticamente esclavos negros traídos a trabajar prácticamente a la fuerza, digámoslo así, en la zona. Sí, recordemos que la mano de obra que los españoles utilizaban para sus construcciones no eran específicamente ellos mismos españoles, eran esclavos. En primer lugar, en primer momento fueron los esclavos indígenas, ¿no? Luego las leyes pues pusieron algunos escollos para que los siguieran utilizando y comenzaron a llegar los primeros esclavos negros al país. Y tengo entendido por ahí que los primeros esclavos precisamente llegaron para esos tipos de trabajo precisamente, y la fortaleza de Omoa definitivamente fue utilizada por mano de obra esclava para su construcción. Y con respecto a la importancia de Omoa, ya lo decía, recordemos, aparte de ser la zona, el primer lugar, no el primer lugar donde desembarcaron los españoles en tierra firme, porque recordemos que ella en su viaje Colón había hecho, no sé si se sabe con seguridad si Colón lo hizo, pero por lo menos el hijo y el hermano de Colón desembarcaron en la zona de Trujillo, que él llamó Punta Caxinas, pero ya el primer desembarco para establecerse por los españoles en Honduras fue precisamente la zona del Valle de Omoa, con Puerto Caballos y Gil González Dávila. Entonces ya le fue creando una importancia. Insisto, ya era una zona comercial reconocida, quieras o no, toda la costa atlántica de Honduras. Entonces luego vino el aspecto de los piratas y todo eso, pues recaló en que Omoa se convirtiera en el principal punto. Omoa y Trujillo en los principales puntos comerciales de Honduras en la época, como retomando lo que había dicho al inicio, los puertos fueron la punta de entrada y salida del comercio español, y es así entonces que Omoa pues y se convirtió en ese ícono, de Honduras para el momento, aparte, insisto, de que tiene el privilegio de ser una de las ocupaciones más antiguas españolas en el país permanentes, porque no solo, insisto, estaba Puerto Caballos, sino que estaba también la misma Omoa. Con los años posteriormente vino San Pedro de Puerto Caballos, actualmente San Pedro Sula, entonces que se convirtió en el Valle de Sula también, que es otra, una historia muy interesante, como la región siempre fue importante al grado que hoy todavía es una zona industrial, la zona industrial más importante del país. Entonces,
Y aquí precisamente vemos en esta imagen, ya habíamos visto uno de los primeros diseños que fue por Onofre. Ya estamos hablando aquí del arquitecto que diseñó, o los primeros diseños como reales de la bahía de la fortaleza, que es Luis Díez Navarro, este es de 1743, el anterior era de 1725. Vemos que sigue manteniendo la estructura cuadrangular, ya con algunos elementos distintos ya, pero sigue manteniendo la misma zona. Y algo que nos llama la atención, si pueden ver, la fortaleza en todos ellos está a la orilla del mar. La fortaleza fue diseñada para ser construida a la orilla del mar. Entonces, y que nos llama la atención actualmente, ¿qué ha sucedido? Porque ahora no es que la fortaleza haya retrocedido, es imposible, ¿no? Eso es que algo tuvo que hacer, el mar se retiró en algún momento. Aquí vemos del mismo diseño de Luis Díaz Onofre, nada más de 1752, donde aparece otro elemento distinto a la fortaleza. Hacia el lado derecho vemos que está la fortaleza, pero ahí resalta lo que es conocido como el Real. El Real es así como la primera estructura defensiva en la zona de Omoa que se construyó antes para proteger la construcción de la fortaleza. Vendría a ser un recinto fortificado, al igual que Santa Bárbara en Trujillo. Eso fue construido primero, insisto, y también se observa, el recinto está a la orilla del mar y tiene un muelle incluso. Cosa que sobre usted va, no existe, está en tierra adentro. Y también es importante hacer notar que en este plano, Luis Díaz Navarro, eso es 9 años después, ¿no? 9 años después, correcto. Eso indica que la fortaleza obviamente no se había construido ni se había empezado a construir. Había dudas incluso de cómo hacerlo, qué hacerlo, y se tardó bastante en llevar a cabo ese proyecto, porque era un proyecto de gran envergadura y requería mucho dinero para construirlo en la época también, no era fácil. Y según algunos de quedó incompleto, ¿no? Sí, la fortaleza quedó incompleta. La fortaleza tiene ciertos elementos que nunca se terminaron. Incluso se llegó a pensar que iba a ser más grande, al final se terminó construyendo mucho más pequeña que la original. Como podemos ver, unos datos que era la fortaleza más grande. Y también se cambió de lugar en algunos momentos. Varios planos, la fortaleza siempre en la zona de Omoa, pero no exactamente en los mismos lugares que se había pensado inicialmente. Y el caso de Luis Díaz Navarro, se le consideraba uno de los mejores arquitectos originarios de la época, que de hecho era militar, ¿no? Él era ingeniero militar. Y fue enviado, si no me equivoco, fue el que diseñó también el Palacio Nacional en Guatemala. Exacto. Él lo diseñó, en Antigua Guatemala. Él lo diseñó, o sea, los capitanes generales, ¿sí? El Palacio de los Capitanes Generales. Eso indica la importancia que tenía Díaz Navarro. Era uno de los ingenieros más importantes de la corona española, y lo enviaron. Por eso mismo es que después de que él estuvo diseñando las primeras versiones de la fortaleza de Omoa, él se fue llevado para Guatemala a construir el Palacio de los Capitanes Generales. Fue que entonces vinieron otros planos, vinieron otros ingenieros, como Francisco Álvarez, que en 1756 ya tiró este plano, donde pues aparece el Real nuevamente, y la fortaleza interesante, no se ve por ahí. ¿Será que quiso unirlo? Vemos al Real un poco más grande también. Entonces, estos son así como fue evolucionando la idea de construcción de la fortaleza y de las fortificaciones en la zona de Omoa. O sea, no fue algo rápido, no fue algo de pocos años, duró muchos años. Estamos hablando del primer diseño en 1725 y ya estamos hablando de 1756, más de 20 años, ¿no? De estar diseñando, pensando, probando cómo va a ser la fortaleza. Y mientras tanto, los españoles y los piratas y los ingleses seguían esa pelea en el Caribe. O sea, eso fue algo que estuvo en contra de la administración española en América. Este es otro plano que es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo la fortaleza que conocemos, la fortaleza de diamante triangular. Es del Conde de Aranda, 1757. Aquí es donde ya aparece tal como va a ser. Y volvemos a lo mismo. Observemos que la fortaleza está en la orilla de la playa. El mar pega en la cortina principal de la fortaleza. Eso, insisto, lo vamos a explicar qué fue lo que pasó ahí. Pero aquí lo importante de este plano es que aquí ya vemos una evolución, ya vemos que ya se decidió cómo va a ser la fortaleza. Ya esto nos está indicando que ya hay una decisión entonces de construirla. Y estamos hablando de 1757, estamos hablando ya más de 50 años, casi 50 años de estar en ese diseño de construcciones de fortaleza. O sea, como que se tardaban un poco para tomar sus decisiones. Claro, fue todo un proceso, y hay que también hacer notar
el hecho de lo que significaba para los españoles esta fortaleza, ¿no? Claro, era importantísimo. O sea, si iban a construir algo, tenían que hacer algo bueno. Incluso, Ajá, insisto, así es. no es la única fortaleza. Guatemala tiene la suya, Costa Rica tiene una, Nicaragua otra, pero de la magnitud de esta era la más grande, era la mejor. Entonces, tenían que construir algo bueno. Pero el principal problema que tuvieron ellos fue el aspecto económico, que ya lo dije, era bien cara construirla como querían originalmente, y la zona donde iban a construir, ya lo había mencionado, que fue una zona bastante insalubre en su momento, y que sufrían mucho los españoles, y que invertir en la zona les salía bastante oneroso a los españoles, pero tenían que hacerlo porque es una zona que tenían que proteger. Claro, ¿y el tipo de materiales? ¿Se habla de coral negro? Sí, se sabe que se utilizó coral. Saben que el coral cuando endurece es muy, muy duro. Se utilizó roca de la zona también, de la zona incluso de la bahía de Omoa y de la sierra de Omoa, que está ahí cerca, que son piedra caliza muy fuerte en su momento. Y también utilizaban un estucado especial que usaban los españoles para cal y canto, para su construcción, que es una mezcla de cal, arena, agua, y algunos llaman también que usaban clara de huevo, algunos, pero lo que sí se sabe que utilizaban era de una fruta, del caulote. Lo mezclaban y así utilizaban ellos, sacaban de ahí el pegamento, por llamarlo así, para poder sostener la estructura. Y piedra, mucha piedra, definitivamente. Claro. Y finalmente cabe destacar que el coral negro no hay en la zona, debe ser traído desde afuera, ¿no? Sí, era traído de la zona de la isla incluso, y la zona de Yucatán también, ahí cerca. Este plano que está aquí es muy interesante porque esta no es Omoa, esta no es la fortaleza de Omoa, esta es en Florida. ¿Por qué lo coloco ahí? Para demostrar que aun y cuando la fortaleza de Omoa es rara, es una fortaleza rara porque tiene tres lados y no cuatro, y las fortalezas son de 4 lados definitivamente. Lo que quiero entender es que los españoles ya tenían antecedentes de construcción de fortalezas triangulares, y este es el caso del fuerte de San Agustín en Florida, que es de 1665 precisamente. Entonces ya los españoles tenían ya la experiencia en construcciones de ese tipo de fortalezas, desde las más pequeñas, en Florida, insisto, pero me imagino que el conde de Aranda, de algún lugar me imagino sacó la idea, y pudo haber sido precisamente de aquí, y son, como decía, son fortalezas más baratas para la época, pero para mí tienen un agregado. Estéticamente son fortalezas muy, muy, muy interesantes, o sea, tienen una buena estética. O sea, desde el punto de vista militar funcionan, pero estéticamente creo que, y eso la hace única en América también, a la fortaleza de Omoa, porque en América no hay otra fortaleza que sea igual a la de Omoa. Bien. Esas relaciones, esos personajes importantes que vienen a querer construir ese tipo de fortalezas nos dicen la importancia que le daban los españoles a su producción minera, porque era para proteger la Oro o plata. Ajá. El oro o la plata, insisto, ¿de dónde salía? Salía de aquí, de la zona de Tegucigalpa, la alcaldía mayor de Tegucigalpa. En Centroamérica era el principal productor de oro y plata para la zona. ¿Y por dónde salía eso? ¿Salía por Trujillo o salía por Omoa? Entonces ellos tenían que proteger eso definitivamente. Y es probable que en esa trayectoria entre Ceiba, entre Omoa, Roatán, hayan naufragado barcos. Sí, se han encontrado incluso el año pasado, pude ver por ahí que se encontró un barco cerca de la zona de Trujillo. Bueno, no se sabe con exactitud de qué periodo es, pero sí es el periodo antiguo. O sea, no es un barco porque se encontraron hasta cañones por ahí. Ahí cuando hable del tema de los piratas nos va a contar. Vamos a hablar un historia. poco más. Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Siglo XIX hay un dato de que la fortaleza fue atacada por un barco inglés. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de geografía histórica de Omoa, y que hemos estado en la playa realmente, maestro Denis, en el Caribe hondureño. Caribe hondureño. El sueño de cualquier europeo es venir al Caribe hondureño. Nosotros lo tenemos acá, tenemos una de las playas más extensas en todo el Caribe. Eso hace que este país tenga ese potencial, y los españoles se enteraron de esto, maestro Denis.
Desde el primer momento que llegaron se dieron cuenta del potencial que había. Claro, ellos lo miraban con otros ojos, pero siempre el mismo, cuestión de usufructuarlo, sacar lo mejor que tenemos. Y nosotros lo hacemos desde un punto de vista muy turístico, ellos lo hacían desde un punto de vista más comercial, pero igual siempre les funcionó. Era muy importante esta zona, muy estratégica, y desde los programas anteriores hemos visto Honduras tiene una posición muy estratégica, lo cual eso nos explica muchas cosas ahora del interés que puedan mostrar empresas extranjeras, como han venido aquí, recordemos las bananeras en su momento, también utilizaron esa posición estratégica de Honduras para el comercio. Honduras es un país con una riqueza natural, pero estratégica muy, muy grande. Y hablando acerca de estos personajes que vienen acá, esa gran cantidad de arquitectos, de ingenieros, bueno, de hecho, de lo más destacado de la época, cabe destacar que Omoa, por lo menos en este momento histórico, llamó la atención de llegar al extremo de construir una fortaleza. Fue algo casi como tan importante para los españoles como construir una iglesia. Por ejemplo, aquí el caso de Francisco Álvarez. Este es el Real, precisamente el recinto fortificado del Real, el que fue construido anterior a la fortaleza de Omoa. Francisco Álvarez, incluso hubo un ingeniero específico, quien fue el que lo construyó, fue el que lo hizo. Los anteriores siempre fueron proyecciones, este fue el que se diseñó. Volvemos a lo mismo, tiene un muelle, tiene entrada al mar, el mar pega ahí. Si ahora vamos en la actualidad, vemos que el mar está retirado. Pero este Francisco Álvarez fue el que lo diseñó y es básicamente los restos del Real que vemos en la actualidad, que está ahí a la par de la fortaleza, es esa misma estructura, o sea que este fue el plano que se utilizó, fue el que se decidió para construir la fortaleza, porque para hablar de la fortaleza de Omoa es imposible no hablar de ella sin hablar precisamente de este recinto, porque trabajaron en conjunto. Fueron estructuras militares de protección definitivamente y funcionaron a la par al mismo tiempo en algún momento. Lo que dice es importante, eran edificios, estructuras militares. Eran militares. En algún momento incluso Omoa llegó a ser presidio posterior a la colonia, pero durante la época colonial fue militar. Sirvió como un sitio donde había presencia de militares, de soldados. Este que vemos aquí, que sigue siendo el recinto del Real, ya el Real ya son restos arqueológicos los que hay, obviamente, ya no es la misma estructura que fue en la época colonial, pero este fue un plano de una reconstrucción que hizo Juan Manuel Zapatero y José Domínguez en 1972. Ellos eran españoles que fueron traídos por el Instituto de Antropología para que hicieran un estudio de la fortaleza y vieran cómo estaba en ese momento. Y así era como se encontraba el Real en ese momento. Ya si uno visita Omoa ve que el Real ya pues muchas paredes han caído, ya no es el mismo que uno esperaría. Más que todo es la fortaleza quien se ha mantenido tal como es, precisamente por el tipo de construcción que era, porque la construcción de este sí era diferente, no era de roca pura como fue la fortaleza. Este ya era una construcción más débil, menos duradera. Interesante, porque el hecho de hacer esta reconstrucción, o por lo menos de intentar explicar cómo lo fue, pues sigue dándole esa importancia. Y al momento de estudiar también la construcción de estos recintos, los españoles acostumbraban a hacer siempre como un recinto provisional, ¿verdad? Y luego después construyendo a la vez el recinto original. ¿Por qué razón? Es el Caribe, es la época también de ataques piratas, y realmente había que preservar, había que mantener, había que conservar esta construcción. Incluso la fortaleza, hablando de ataques, en su momento piratas, en el momento de ingleses, ya después de la Federación, durante la época republicana, a finales del siglo XIX, hay un dato de que la fortaleza fue atacada por un barco inglés, el Niobe, por problemas que hubo entre algunos habitantes ingleses que llegaron a la zona de Omoa. Entonces los trataron mal, algo pasó ahí, pero lo que quiero llegar es que incluso después la fortaleza de Omoa fue atacada por un barco inglés. Y hay datos ahí donde dice que la fortaleza, o sea, aún en ese entonces sufrió castigo, los defensores tuvieron que soportar, rechazar, y bueno, hubo datos interesantes, y no solo una vez un cañonazo, sino que recibió mucho. Hay una cortina, ¿verdad?, que está con varias. En la cortina ahí están los impactos. Muchos de los impactos que vemos ahí no son impactos de la época colonial, son impactos precisamente de ese periodo en donde sufrió ese ataque. Y no fue el único, hubo otros también durante el siglo XIX, durante que la fortaleza fue tomada incluso por
por tropas españolas durante el periodo de independencia. Hubo algún momento, algún intento de tropas del coronel Domínguez, creo que recordaba, intentaron retomar Centroamérica y atacaron la fortaleza. Y fue tomada, pero las fuerzas de Morazán los expulsaron. Claro. Otra que ha tenido su historia desde su construcción, fue una prisión, luego después se nombra patrimonio, etcétera, ¿no? Viendo en esta imagen, maestro, que usted lo había mencionado en otro programa acerca de la famosa placa del Caribe, ¿no? Sí, incluso en el programa anterior estuvimos hablando de la ubicación de Honduras desde el punto de vista geológico, y ya les decía que es en la placa del Caribe, Honduras, Centroamérica. Se ubica dentro de esta placa, aquí podemos ver la frontera, que es la zona roja, y vemos que la zona de choque o de subducción de la placa, ya habíamos hablado de la depresión transversal de Honduras, que es una zona de subducción. La placa misma, aquí si se fijan, la zona de choque entre la placa del Caribe también y la de Norteamérica pasa cerca de la zona de Omoa, de ahí de la bahía de Omoa precisamente, y aquí pues, eso tiene mucho que ver con el hecho de cómo ha evolucionado y tectónicamente y geológicamente Honduras. Con respecto a la pregunta que me habían hecho también con respecto a los suelos de la parte del norte de Honduras que se están levantando y los del sur que se están hundiendo. Ahí la idea es que podamos observar básicamente la zona donde se encuentra la fortaleza de Omoa. En el círculo amarillo podemos ver que esa es la zona que se encuentra muy cerca de la zona de la falla. Esa es una falla geológica de la placa del Caribe. Como podemos ver incluso en ese mapa, también podemos observar que en el mar se encuentra una falla geológica, la parte negra de arriba, que es cerca de Islas de la Bahía, que ahí también fue un sismo hace un tiempo, hace poco, unos días, que se sintió muy fuerte en la zona de la costa hondureña. Entonces vemos que la ubicación de Omoa también es una ubicación que tiene mucho que ver con movimientos sísmicos, con movimientos de placas, y que pues hay que estar atento, al igual que toda la zona de Comayagua hasta llegar al sur, ¿verdad? Esa es la idea básicamente de la imagen, ubicarnos espacialmente dónde está ubicada la zona de Omoa, la bahía de Omoa y la fortaleza de Omoa. Aquí es una foto actual, es una foto satelital de la ubicación de la fortaleza de San Fernando de Omoa en la actualidad. Aquí podemos ver claramente que la fortaleza no se encuentra a la orilla del mar. Podemos ver claramente que la fortaleza está tierra adentro, varios kilómetros dentro pero nosotros miramos en los planos y miramos incluso en los mapas coloniales que la bahía de Omoa incluso es diferente. La bahía de Omoa veíamos que tenía como un arco que entraba el agua y que había una saliente de tierra, así como gancho, que sale. Aquí ya no vemos que existe eso. Y vemos que eso ha desaparecido. Aquí hice un montaje para que veamos dónde se encuentra la fortaleza en la actualidad y un montaje con un mapa del siglo XVIII, cómo era la bahía de Omoa hace que 200, 300 años. Era muy diferente. Y aquí es donde viene la explicación. ¿Qué sucedió? La fortaleza inicialmente fue construida a la orilla del mar, pero recordemos el choque de placas. La placa del Pacífico está empujando por el lado sur de la bahía de Fonseca la placa del Caribe y la está empujando hacia el noroeste, hacia el noreste. Y eso también está haciendo que Honduras y Centroamérica se levante de la zona atlántica, y eso provoca que al irse levantando vaya ganando territorio, vaya haciendo que emerja suelos, y en el sur vaya perdiendo. Ya había dado este ejemplo anteriormente, que en el sur por eso las playas son abruptas y si uno se mete al agua puede hasta caer de un solo en la playa profunda, mientras que en el norte las playas son más suaves y puede entrar al mar así caminando y bajando poco a poco, porque eso está haciendo que las playas del norte vayan emergiendo y vayan ganando territorio. Esa es la razón por la cual en poco más de 200 años eso es lo que el terreno ha ganado, y eso prueba también el movimiento de placas. Que la bahía de Omoa haya cambiado mucho, porque ha cambiado mucho con respecto a lo que era en el siglo XVIII a lo que es ahora en el siglo XXI, y el hecho de que pareciera que es la fortaleza que se ha movido, en realidad lo que se ha movido es el mar, que ha retrocedido porque Honduras se está levantando de la zona del Atlántico. Explicación científica, y también que originalmente pues sí estaba cerca del mar. De hecho, hay una zona de manglares por ahí cerca, ¿no? Sí, que como son zonas bajas, entonces el agua es como zona de pantano todavía, que todavía se está terminando de emerger y sigue siendo húmeda por eso, porque el agua sigue estando en cierta forma presente por bajo del suelo. Sí, pues de nada sirve una fortaleza que no esté
junto al mar, porque entonces el momento de atracar los barcos necesita mover mercadería tanto de entrada como de salida. Sí, la idea de fortaleza es evitar que el enemigo desembarque. Exacto. Esa es la idea de la fortaleza. Y si está tierra adentro, no tiene sentido. Entonces, inicialmente estuvo, la de Trujillo está a la orilla del mar todavía, hasta cierto punto. La fortaleza, pero la de Omoa no, ha retrocedido, por lo que quiero decir, porque está cerca de esa zona de falla, que hace que también esté levantándose. Sí. Prácticamente en la actualidad no hay enemigos. No. Gracias. Solo los que nos visitan los cruceros. Bien, agradecemos la forma como nos ha ilustrado el maestro Portillo con estas investigaciones, nuevos datos, esas comparaciones de lo de antes con lo de ahora, y realmente eso ilustra muy bien el tema. Agradecemos su comparecencia acá de este tema. Esperamos que nos siga acompañando en los siguientes programas y queremos dejarlo ya comprometidos más adelante para que nos hable cerca de los piratas en la Honduras caribeña. Licenciado Portillo, licenciado Denis Portillo, licenciado en Historia, docente universitario de CEUTEC y también actualmente investigador del Instituto Hondureño de Antropología e Historia de la Unidad de Historia. Agradecemos su fineza por estar con nosotros y a ustedes también. No olviden escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces _stbe@telebasica.com, al igual también que nos visites en las redes sociales en Facebook como Suyapa TV Educativa y también estamos en Instagram para que nos acompañes y nos mires. Así que gracias, soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la próxima, hasta pronto.